Ahora hay Salud en el Aire, la salud en la radio. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, PIT-CNT. Construimos la salud, marchando con esperanza, alegría y confianza, ir de frente con la gente, que es el tiempo de cambiar. Compañeras, compañeros, señoras y señores, qué gusto es recibirles en esta nueva oportunidad, un nuevo día para estar juntos, una nueva excusa para construir en este espacio radial de la Federación Uruguaya de la Salud. El abrazo fraterno para todos los compañeros y compañeras de la salud privada, de la pública, de todo el colectivo de trabajadores de nuestra única central sindical, nuestro PIT-CNT, y viviendo este jueves, 8 de enero de 2015, edición número 417, segunda época de la salud en el aire, la salud en la comunicación. Sí, señora, sí, señor. El señor Matías Rodríguez en la puesta al aire de nuestro programa. Al querido Mati, un abrazo fraterno como siempre. Y bueno, la realidad es la que marca la agenda, no puede ser de otra manera, y ante hechos que están conmoviendo el mundo, que siguen conmoviendo el mundo, y en virtud de la vocación internacionalista de la FUS y del propio PIT-CNT, bueno, hace falta una palabra de reflexión en torno a lo que sigue ocurriendo. La violencia instalada, el desprecio por las ideas de los otros, pero hay todo un resto, unos puntos suspensivos a analizar en un tema que es más complejo de lo que parece, o quizás sea más fácil de lo que parece. Hablamos de los atentados contra la revista francesa Charlie Hebdo, una cuestión que parece ser religiosa, pero va más allá de eso. Vamos a hablar de todo un poco, vamos a seguir construyendo ideas, vamos a recibir ya a un querido compañero, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, cosecretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, Jorge Bermúdez. Querido Fogata, bienvenido a la Salud en el Aire una vez más. ¿Cómo te va? Muy buen día, Gustavo. Buen día a la audiencia. Bien, bueno, saludo de Año Nuevo, no habíamos conversado todavía. Es verdad. Buen año, Jorge. Un buen año a todas y a todos quienes nos escuchan, a la audiencia y a las compañeras y a los compañeros. Lo que tú dices con respecto a los atentados en Francia vale lo mismo que lo que decíamos para los atentados en Madrid o en Londres, o incluso en las propias Torres Gemelas en su momento. Nuestro más absoluto repudio a toda forma de terrorismo. No creemos, somos de los que no creemos que las acciones terroristas definan ninguna lucha popular, sino que es el conjunto de las mayorías organizadas, el conjunto de los pueblos los que cambian la historia. Y eso hay infinitas, por suerte, demostraciones a lo largo y ancho de la historia, y de este siglo XX que terminó y este siglo XXI en particular, de donde los pueblos son los que cambian la historia y no un grupo de fanáticos iluminados. Por supuesto, entonces, nuestro más absoluto rechazo a esa forma de terrorismo, nuestra más absoluta solidaridad y defensa de la libertad de expresión en un país como Francia, que en su momento fue cuna de lo que es la libertad de expresión. A ver, las ideas de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, la fraternidad, siguen iluminando a quienes nos consideramos de avanzada, de izquierda, progresistas y que luchamos por una nueva sociedad. Pero, y aquí bien breve el pero, porque hay que para analizarlo con mucha profundidad, también parte de esta violencia es de una sociedad como la francesa y como la europea en general, que le cuesta mucho integrar a los sectores de países que en su momento eran colonias y ahora se integraron a los países que eran las metrópolis, a Francia, a Inglaterra, a Alemania, a Bélgica, en donde la difícil coexistencia en medio de una crisis tan dura como la crisis europea, que se quiere saldar con recetas neoliberales que se aplicaban en el Uruguay y en el Cono Sur en la década del 80, donde, bueno, Grecia, España, Francia, Portugal son países en donde se está llevando adelante una estrategia neoliberal a ultranza que ha desmantelado los servicios públicos,
la gente sin trabajo. A ver, no es casualidad que en los sectores, las barriadas más populares de Francia, en las barriadas obreras, donde históricamente la izquierda francesa o el Partido Comunista francés tenía sus bastiones, hoy gane la derecha de Marine Le Pen. Hay una realidad, hay algo que está pasando en ese continente, hay algo que está pasando en Francia y en Europa Occidental. Y no hay que olvidarse también que muchos de estos integristas fueron entrenados y pagados en su momento. Al-Qaeda y Bin Laden surgieron por los dólares de la CIA en la lucha en Afganistán. Y luego muchos de estos yihadistas fueron entrenados, el propio Estado Islámico que ha surgido como fuerza de choque del imperialismo norteamericano y sus aliados en la región, Francia entre ellos, que ha mandado tropas a Mali el año pasado para apoderarse los materiales preciosos de la industria que precisa la industria armamentista que hay en Mali. Han sido entrenados, por ejemplo, para derribar a Muammar Gaddafi en Libia, o fueron parte del ejército que quería derrocar al gobierno de el presidente sirio, y eso se ha dado hoy, producto de que hoy prefieren seguir manteniendo al presidente sirio, el cual se ha dicho tanta cosa, que esperar que venga el Estado Islámico, que parece ser mucho peor. Entonces aquí la larga mano del imperialismo en el mundo entero se sigue viendo, ¿verdad? Y en nombre del integrismo no solo se han matado en nombre de Alá, en nombre de Cristo, la doctrina de la seguridad nacional, defendiendo la civilización occidental y cristiana, persiguió, torturó, asesinó y desapareció militantes sociales y políticos en Río de la Plata. Sí. Jorge, perdóname que haga un paralelismo rápido quizás y corregime si me equivoco, pero esta sociedad, de alguna forma, estas ideas que hacen a un mundo un poco partido, que pretenden mostrar un occidente contra un oriente, poner la religión de excusa cuando es mucho más profunda la situación. Hay un paralelismo también a nivel interno con un editorial del diario El País de la pasada jornada, donde habla precisamente de una sociedad partida, pero en alusión a la sociedad uruguaya, donde se habla de un frente amplismo refundacional, que es una suerte de nueva cultura que ha logrado partir al país entre los que tienen la verdad y el resto, que seríamos una suerte de traidores obcecados que hay que reeducar, dice El País. Creemos que en un tono que puede llegar a lastimar quizás al votante frente amplista, pero también al votante no frente amplista, porque hubo personas no frente amplistas que votaron este tercer gobierno que está por asumir. Tú has leído esta suerte de, este contenido, y queremos que nos expreses unos conceptos al respecto. Yo creo, Gustavo, que a lo que tú te refieres es algo que va a marcar la agenda si no nos apuramos a las asociaciones populares a enfrentarla con claridad de este año que comienza. Es decir, la derecha, los partidos tradicionales, en un proceso rapidísimo de derechización, no solo no respeta el pronunciamiento popular. A ver, el planteo de una zanja entre los orientales que hace el diario El País es el mismo planteo que hacía la dictadura. Bueno, no en vano el diario El País apoyó la dictadura militar, cuando el plebiscito del 80, cuando el 57% de los uruguayos votaron que no a la dictadura, el diario El País votó el sí, aprobó el sí, y además hizo campaña a favor del sí. Y ahí también hablaban de una zanja entre los orientales. Y decían que para terminar con la zanja había que terminar, entre otras cosas, con los partidos políticos. Entre otras cosas, con aquellos partidos políticos y sindicatos que tenían ideas pseudo-foráneas. O sea que el planteo de enfrentar unos contra otros, frente a ideología, no está solamente el acto de terrorismo ayer en Francia. No está, que por otra parte, el planteo del choque civilizatorio del que se habla fue un planteo armado por la inteligencia norteamericana para justificar, entre otras cosas, la primera guerra del Golfo. En su momento, donde Bush padre atacó al gobierno de Saddam Hussein, aliado histórico de Estados Unidos
en un proceso muy largo de esta historia. Entonces, es muy grave lo que dice el país, es muy grave. Hay que tener mucho cuidado con lo que dice el país. Sí, es muy grave, por ejemplo, Jorge, cuando dice, por ejemplo, la conducta que de esta cultura deriva, hablando de la cultura la cultura de contenidos actuales del actual gobierno electo y de quienes lo votaron, dice precisamente: la conducta que de esta cultura deriva no reconoce el pluralismo, no admite la rotación de partidos en el poder, no cree en una sociedad como aquella en la que del brazo y por la calle se compartían espacios y afectos con los circunstanciales adversarios, y habla de la imposición antidemocrática de la voluntad de una accidental mayoría por sobre el resto de la sociedad. Claro, una accidental mayoría que se expresó en el 53% de los votantes en el balotaje de noviembre, que se expresó eso en casi más de 1.250.000 votos, que además ganó en 12 departamentos en el Uruguay, donde además la expresión de la derecha en octubre fue tan triste que... triste no, para mí nada triste, pero para ellos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo ocultamos la realidad? ¿Cómo ocultamos que hay un país que va cambiando? ¿Cómo ocultamos que hay un país que no quiere retroceder, que hay conquistas que no quiere perder? Y lo ocultamos diciendo que esto es un tema en donde se está golpeando la democracia uruguaya. ¿En qué momento? Si hubo un proceso electoral en el cual lo que reinó fue nuevamente en el Uruguay un modelo de elección límpida, pristina, con una absoluta tranquilidad, y en donde la gente votó lo que votó sin ningún tipo de problema, donde no hubo ningún acto de violencia. Entonces, aquí hay un objetivo, pero dice mal el editorial del país, y repito, es el editorial, no es una nota común, es el editorial, es la línea editorial, es lo que piensa el país y los intereses que representa. Dice, por ejemplo, que una demostración de esto es haber puesto en el Ministerio de Trabajo a gente que tiene resentimiento de clase. El país habla del resentimiento de clase a quienes piensan que la sociedad está dividida en clases y que por lo tanto hay que luchar porque terminar con la explotación de una clase, la burguesía, los dueños de los medios de producción sobre otra, los trabajadores, los que en definitiva son los que desarrollan esos medios de producción. La pregunta es si esta editorial representa o pretende representar a las circunstanciales minorías, porque también se abroga el derecho de representar a quienes dice representar y quizás no lo haga. No, yo creo que representa claramente una minoría. ¿Cuál es esa minoría? Es la oligarquía uruguaya. Perfecto. Son los intereses de los grandes dueños del país. A ver, casualmente en ese mismo diario del país hay un artículo en donde hace que opinen y dice que de cada 10 industriales consultados, 6 piensan que en el Uruguay le va a ir mucho peor este año que el año pasado. Sí. No es casualidad. Sí. No está puesto al lado la nota, no está pegada simplemente porque tuvo ganas de pegarla el que armó el diario. No. Tiene un claro contenido político. Se quejan de la ley de medios también en esa nota, ¿verdad? Sí. Quiero volver a recordar que el diario País, el 27 de noviembre de 1980, cuando votó a favor del sí a la dictadura militar, el proyecto de ley que proponía dictadura militar planteaba el tema de la censura previa, no ley de medios, censura previa a los medios de comunicación, debían pasar por el control de la DINAR, por el control de del aparato de la dictadura para que puedan ser publicados. Entonces, no es incoherente el país es coherente, perfectamente coherente. Si miramos el desarrollo económico del Uruguay hoy, vemos que hay 2 modelos de país que se siguen enfrentando como se enfrentaban en el proceso electoral. Quienes vamos a ir a estos consejos de salarios, la FUS, entre ellos, a seguir peleando una mejor distribución de riqueza, a pelear un mayor aumento de salario, a pelear por una mejor calidad de cobertura de atención para el conjunto de los uruguayos, y quienes siguen pretendiendo mantener los privilegios que históricamente han mantenido. Esa es la disputa en definitiva. Lo que el país nos está diciendo, algunos, si estamos dormidos, que creímos que con el tema electoral esto ya estaba saldado, despierte muchachos, este tema no está saldado con la lucha electoral. Aquí hay una lucha de clase que es más profunda que la lucha electoral. Por eso la FUS, cuando se embarcó
en la lucha, en la campaña electoral, lo hizo con un objetivo claro. Aquí se enfrentaban dos modelos de país, y aquí se siguen enfrentando dos modelos de país. Por lo tanto, este año, que va a ser negociación colectiva, este año, que va a ser de lucha para profundizar la reforma a la salud, este año, que va a ser para que haya una mejor distribución de riqueza, que cambie la matriz productiva energética del país, este año en el Uruguay se va a desarrollar, le guste o no le guste a alguno que esté tapado alguna abajo de la sombrilla en la playa, yo estoy sin sombrilla, que se despierte y que vea que aquí se siguen confrontando dos modelos de país y que la línea editorial del país es la que va a marcar la agenda de la derecha. Bueno, lo que tenemos que hacer las asociaciones populares es pelear por una agenda propia, que es la que tiene el movimiento sindical, para ver cuál es la agenda que predomina en el gobierno que hoy llegó o que va a asumir el 1 de marzo. Y la agenda que tiene que primar este gobierno es la agenda de los trabajadores, la agenda de las grandes mayorías populares, que son las que están empujando este proceso de cambios. Jorge Bermúdez, querido Fogata, secretario general de la FUS, gracias por esta salud en el aire compartida. Ha sido un lujo tenerte al comienzo de este año, ¿eh? Un abrazo muy grande. A vos, gracias Gustavo, buen día a todos nuevamente y un saludo grande, nos seguimos escuchando. Nos seguimos reencontrando. Un abrazo, chau, chau. Hasta pronto. Nos seguimos escuchando y reencontrando, claro que sí, en la tardecita noche de la 30, a las 20:30 horas, más salud en el aire. Y a las 2 de la mañana, ya lo sabés, vamos por más. Chao, que anden bien. Vamos por más, vamos por más. Siempre juntos, siempre unidos. Salud en el aire. Fue un programa de los trabajadores de la salud privada para toda la comunidad. Frente con la gente que se